Vamos a crear un videojuego desde cero. Acá el famoso Mario Bros. Como se ve. Obviamente vamos a perder mientras jugamos. También vamos a tener bugs porque vamos a programar desde cero el videojuego. También vamos a customizar las cosas como agrandar, ejemplo, el fueguito, eh, y muchas cosas más. También, como se ve, vamos a cambiar personaje. Acá está el famoso Mario Bros. No, Homero y Goku, como se ve. Bueno, en este curso uno de creación de un videojuego, vamos a ver qué es Python. Le voy a dejar un link para que ustedes, los que no vieron todavía ese lenguaje de programación, lo puedan ver. Es muy fácil, muy intuitivo, se usa mucho en inteligencia artificial, etcétera. También vamos a ver qué es Pygame, que justamente es una librería de Python que nos va a permitir crear los videojuegos. Después vamos a ver qué es una ventana, superficie, frame, movimiento. Vamos a ver un poco de repaso de programación orientada a objetos. Y vamos a terminar cambiando un sprite según la tecla presionada, ¿no? Como hacemos nosotros cuando estamos jugando un videojuego, el GTA ejemplo, presionamos teclas del teclado para movernos. O del mando, ¿no? Y más. Obviamente el curso 2 lo voy a dejar acá para que ustedes le hagan clic una vez que terminen esto, o si no en la descripción va a estar también. Este curso está enfocado para la gente que quiere aprender videojuegos desde sus bases, programando con Python. Todo esto va a ser programación pura desde cero, no vamos a agarrar atajos ni nada. Y además, no vamos a darte un curso de 20 horas como hay en internet, sino vamos a darte un curso más corto donde se usan las cosas más usuales de Pygame, que es usada en el 99% de los casos. Y una vez terminado el curso tendrás un proyecto para tu portafolio con la ventaja de poder utilizarlo para conseguir trabajo. Vamos a ver práctica y teoría combinada con buena onda explicada por mí. Acá está el maestro que le enseña. Me pueden seguir en estas redes sociales. Bien, el link completo del curso más las diapositivas, imágenes, etcétera, para que ustedes lo prueben en su computadora, va a estar en el primer comentario del video o en la descripción. Recordar que también lo pondré acá arriba a la derecha. Y además, si quieres más cursos, como vemos acá, creación de un videojuego, creación de un Instagram, o ciberseguridad, o escaping, o inteligencia artificial, comenten cuál les gustaría que lo crea. Bien, acá están las redes sociales que ustedes me pueden seguir. Si le dan like o comentan qué curso les gustaría ver, estaría bueno para seguir con ese curso. Además, el like o el comentario le da más prioridad a este video y por lo tanto motivación para que pueda subir más temas. Y que además, al verlo más, me da la posibilidad de aumentar la calidad, ¿no? Y a subir videos más frecuentes. Y lo pueden compartir y, sí, compartir y disfrutar el video. Pueden preguntar, etcétera, y se voy a responder cualquier duda. Así que nos vemos en el curso. Bueno, en esta introducción de Python, Python es un lenguaje de programación muy usado en la inteligencia artificial, en el desarrollo web y muchas más cosas, porque es muy fácil aprender. Seguramente habrás visto o no, pero este lenguaje nos va a servir para programar el videojuego. Para los que no lo vieron o quieren repasar, acá les dejo una lista de reproducción, acá arriba les voy a dejar una lista de reproducción donde van a poder aprender este lenguaje. Igual les recomiendo, a ver, sin saber muy bien este lenguaje de programación, pueden ver los siguientes capítulos del curso porque es muy entendible. Así que pueden, a lo sumo, ver esto y en paralelo ver las siguientes secciones. Así que este curso va a estar en la descripción o acá, lo voy a poner acá para que ustedes puedan verlo. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con la parte del curso de programación de videojuegos. Loco, yo sé que hay más librerías de desarrollo de juegos como Panda 3D, Cursina. Bien, eso es verdad, ¿verdad? Pero para empezar, lo mejor es el adolescente promedio de 30 años que este canal aprenderá cómo realizar un juego con Python y Pygame. El resultado será esto. Pero antes, deberías saber qué es Python. Obviamente, cuando hablamos de Python, no hablamos de la anaconda, sino del lenguaje de programación. Acá en el video, la parte de la derecha, aparecerá una mini pestaña con los videos de Python para que aprendas el lenguaje. Te recomiendo ver la mayoría de videos, de forma rápida, en 3 horas.
terminás de ver todos los videos fácilmente. Vamos a empezar a instalar entonces la librería Pygame. Pero, ¿qué significa librería? Bueno, significa un lugar donde ponemos los libros. Bueno, no. En realidad, en el contexto de programación es un conjunto de módulos o paquetes que contienen código reutilizable, funciones, clases, constantes, etcétera, que pueden importar y utilizar en tus propios programas. Muy bueno, ¿no? ¿Y por qué nos explicas esto? Porque vas a instalar la librería Pygame para el desarrollo de videojuegos. Esta librería proporciona herramientas para gráficos, sonidos y entrada de usuarios. Pero, Lucu, yo sé que hay más librerías de desarrollo de juegos como Panda 3D, Ursina. Bien, eso es verdad, ¿verdad? Pero para empezar, lo mejor es Pygame, porque es fácil de aprender, compatible con múltiples plataformas, hay una gran comunidad para el soporte. Vamos entonces a instalarlo de forma fácil. Si no podés, comenta en el video. Ahora, por las dudas, vamos a ver unos prerequisitos que tendrían que tener instalado. Ustedes lo que les pedí, básicamente, en el grupo privado exclusivo, fue que instalaran el IDLE de Python. Básicamente ahí vamos a poder editar o crear código y ese código lo podemos ejecutar desde ahí. Obviamente, hay gente que utiliza otro, no importa. Lo importante es que se pueda ejecutar el Pygame, la librería esa Pygame. Nosotros en el curso utilizamos mucho, como vemos acá, utilizamos mucho el Google Colab, pero en este caso se complica mucho. El Google Colab no es para la parte gráfica, por eso, por eso vamos a utilizar directamente lo que nos da Python. Cuando ustedes instalan Python en su computadora, ustedes van a ver que acá el curso te dice cómo instalar Python, IDLE de Python. Y acá te muestra cómo instalar desde cero, es gratis. ¿Sí? Cuando instalan ustedes, le va a abrir esto. Ustedes buscan acá IDLE y les va a aparecer esto para ejecutar. Y bueno, una vez que tienen abierto esto, van a File, New, New File. Lo que pueden hacer es abrir el CMD. El CMD lo abren, CMD se escribe. Eh, y cuando abren eso pone Epistal Pygame. A ver, vamos a instalarlo. Igual me va a tener que decir que está instalada mi computadora, así que vamos a ver si pasa eso. Bueno, está cargando ahí. A ver, en el chat alguien lo instaló o no. CMD busca acá y después pone pip install y nos está instalando. Vamos a ver. Uy, está bien. Hay que indicar la intensidad de un componente de color, ¿sí? En este caso, vemos que el color blanco va a ser 255,255,255. Este módulo display nos va a servir mucho. Mírenlo. Después de la instalación, vamos a crear nuestra primera ventana en Pygame a través de la propiedad display, que en español significa pantalla o ventana, donde vamos a mostrar los gráficos del juego. Y yo te pregunto, ¿qué características podrías modificar de la ventana? Respuesta obvia, comentala en el comentario si la encontraste. Pero obviamente es el ancho, alto, el color de fondo, ejemplo. Ejemplo, acá tenemos el negro y vemos el código básico de una ventana simple. Primero importamos la librería. Después creamos dos variables, ancho y alto, con sus valores. Después vamos a poner los colores en su representación RGB, que significa justamente red, green, blue. Cada tupla va a representar un color. Ejemplo. Además, a ver, una tupla una posición de ese vector va a indicar la intensidad de un componente de color, ¿sí? En este caso, vemos que el color blanco va a ser 255,255,255. Significa que los tres componentes rojo, verde y azul respectivamente están en su máximo valor. Y en cambio el color negro, vemos el 0,0,0, que significa tres componentes están en el valor mínimo, ausencia de luz, como vemos, ¿no? Negro. Muy loco, ¿no? ¿Lo sabías? Ahora lo sabes. Ahora profundicemos un poco sobre el tema de los colores. Por ahí uno quiere color violeta, ¿no? Entonces, ¿dónde podría haber, o sea, dónde podría encontrar esa representación de color en ese formato? Bueno, hay páginas web. Voy a ver, fijarme una, a ver. Vamos acá. Ustedes cuando tienen algún determinado color, ejemplo este color que está acá. ¿Qué color es este? A ver.
Alguien me dice qué color es. A ver si se le ocurre alguno. ¿Qué color sería ese? A ver, ¿qué color de acá? Bueno, agua marina. Bien. Bueno, pues muy probable, sí, sí, muy bien. Bueno, nosotros tenemos un idioma. Si alguien me dice qué color es esto, decimos verde agua, agua marina. Bueno, la computadora tiene sus idiomas, ¿sí? Tiene un formato que es este, tiene otro formato que es el RGB, ¿sí? Nosotros lo que estamos utilizando ahora es un formato RGB para representar los colores. Como se observa acá, si hacemos un poco de zoom, posee tres números y la combinación de esos tres números va a lograr un determinado color. Acá vemos que el 100 seguido del 204 y 197 va a generar este color. El 0, 248, no, el 028, 48 va a generar este color casi negro. Cuando sea 000 va a ser el color black. Ahora sí, por fin, creando nuestra primer ventana. Ahora iniciamos Pygame con el método init. Vamos a crear nuestra primer superficie que será nuestra ventana con el método setMod, el cual le pasamos el ancho y el alto de la misma. Finalmente, vamos a utilizar el método fill de nuestra ventana. Este método lo tenemos que pasar como parámetro, el cual este parámetro es el color que queremos pintar a la ventana. Como vemos ahí con una brocha lo estamos pintando a nuestra ventana. En teoría tenemos eh, nuestra primera ventana en Python, ¿sí? Después le voy a pasar el PDF, pero hacen control C, copiar, ¿no? Y van a ir acá donde les dije, control V, y van a ir a run. Run significa ejecutar. Ponen OK. Primero nos va a pedir que guardemos, no los cambios, vamos a ponerle un nombre a esto. Vamos a ponerlo. Lo que les recomiendo es que en el mismo lugar que crearon, que les dice el idle, donde guardar eso, déjenlo ahí nomás, no cambien el lugar. Es para que la ruta, ahora vamos a ver qué son las rutas, etcétera, para que sea menos complicado. Vamos a ponerle nombre ejercicio. Uy, no, puse cualquier nombre, espere. Bueno, igual creo que se va a ejecutar. Bien, se ejecutó, le puse cualquier nombre, espere. Voy a poner un nombre, nombre bien, ¿no? T más 1, parece el nombre de los hijos de Elon Musk. Elon Musk, ejercicio vamos a poner. Veamos qué pasa cuando queremos rellenar nuestra pantalla con el color blanco. Así que veamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creamos una ventana. Creamos, como vimos, una ventana a través de nuestra biblioteca Pygame que tenía la funcionalidad. Cuando hacemos el punto es ir a una funcionalidad. Display.setMod. A nuestra ventana le vamos a setear el ancho y el alto. Bueno, ahora alguien dice, no quiero que sea de color negro, ¿vieron? Quiero que sea de blanco. No, para no ser racista. Vamos ahora de color blanco. ¿Qué hacemos? Ventana, punto. Funcionalidad que tienes la ventana es dibujar o pintar. En este caso vamos a pintar o llenar, ¿no? De color blanco. Color blanco en RGB 255, 255, 255. Así que veamos qué pasa, ¿sí? Lo que van a hacer, van ahí, copian y pegan acá. Y bueno, uno diría, bueno, ejecuto esto y me va a pintar de color blanco, ¿no? Ejecuto esto y queda en color negro. Y uno se fija el código y dice, pero acá dice fill color blanco. 255, 255, 255. Qué raro que me lo pinte de color negro. Y se pinta de... dice acá, al ejecutar el código, ¿se pinta de color blanco la ventana? Y no. Veamos la solución a este gran problema. Miremos la jirafa. Miremos esta jirafa. Miremos cómo se actualiza a partir del cambio de página. Es decir, si no hacemos esto, por lo menos en este cuadernito que vemos, no podríamos ver la actualización, ¿no? No podríamos ver cómo se mueve esa jirafa.
Entonces, para lograr esto vamos a utilizar el método flip, que significa justamente pasar página para lograr justamente la actualización de la pantalla. Veamos un poco de teoría para los que somos nerd, ¿no? Obviamente me incluyo. El proceso de flip se basa en el uso de un doble buffer, sería como doble lugar de almacenamiento de cosas, ¿no? Donde vamos a tener un buffer visible y un buffer trasero, oculto. Justamente en nuestro libro de la jirafa vemos que al principio la primera página es el buffer visible y el siguiente a ella sería el buffer oculto. ¿Por qué no lo vemos? Simple. Por lo tanto, el flip, el buffer oculto, lo vamos a poder ver logrando la actualización, ¿no? O el paso de página. Muy loco, ¿no? Ahora veamos que al hacer este flip, y pintamos nuestra página de blanco, logrando el objetivo de esta mini clase, ¿no? Este capítulo. Veamos cómo se pinta nuestra ventana código. Más aún, sí. Solamente teníamos que copiar esto. Vamos acá, vamos a ejecutar esto. Y bien, se flipió, ¿no? Observar que este código estará guardado en el siguiente lugar que voy a decir. Igualmente le quiero decir que todo esto va a estar en el GitHub. GitHub es un lugar donde ustedes pueden, es un versionado de código. Pueden tener básicamente el código que ustedes están probando, etcétera. Bueno, llegamos al final. Déjame en comentarios si lograste instalar el Pygame. Como siempre, espero que te haya gustado mis videos. Si eres nuevo, suscríbete. Y te dejo dos videitos que te pueden interesar. Así que nos vemos. Observa lo que nos aparece. Observa lo que nos aparece. Y la pregunta del millón, ¿qué está pasando? Nosotros queremos que que el fondo ocupe todo, la ventana. Como sabemos, nosotros a nuestra ventana queremos agregarle distintas superficies. Ejemplo, nosotros vimos el videojuego, ¿no? Tenemos el Donkey Kong de superficie, el Mario, o hasta ustedes podrían crear una imagen de su ex, ejemplo. Obvio, tienen que empezar a aprender a editar. Pero Yosku, dame un ejemplo. Bueno, ahí vemos un pizarrón con el color de fondo naranja y distintas imágenes que serán nuestra superficie. Tiene estas superficies que se ven. Ejemplo, esta dice Burst y hay otras acá, ¿no? Etcétera. Pero ojito, adolescente promedio de 30 años de este canal, está suscrito obvio, estas superficies tienen una posición en nuestra ventana. Para eso vamos a ver nuestro sistema de coordenadas que nos va a servir para situar las superficies en la superficie principal. Veamos cómo funciona. Acá tenemos una superficie, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Pero bueno, vamos a situarla. Situamos nuestra ventana de esta forma, pensando que este punto de acá es el 0, 0, como se ve acá. Nosotros pensamos que este es el 0, 0. Y vamos a ver píxeles, ejemplo. Píxeles sería una medida, así como hay 1 metro, 2 metros, 3 metros. Acá tenemos, acá en vez de decir metros, se dice píxeles. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero para que ustedes entiendan sobre el tema. Por ejemplo, acá estamos avanzando 1, 2, 3 píxeles sobre el eje X. Y acá 1, 2, 3 píxeles sobre el eje Y. 3 y 3. Este cuadrante que ustedes observan es positivo. Acá siempre va a ser positivo. Pregunta en el chat, a ver. Y a partir de ahí vamos a empezar a contar. Y elijo acá este punto. ¿Qué coordenada tiene este punto que está acá? ¿Cuál es la coordenada? Este punto que está acá, ¿no? Ese punto. ¿Qué coordenada tiene? A ver. Bueno, bien, bien. Bien. Ustedes observen que el eje X está acá y el eje Y está acá.
Bueno, es al revés en realidad, creo, me parece. Bueno, pero bien, igual, bien. Vamos a contar. Uno, 2, 3. Bueno, tenemos el 3. Nosotros estamos en la posición 3. O sea, en la posición, en el eje X 3. Acá es 3, ¿no? ¿Por qué contamos 3? Y acá en el eje Y, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Entonces, este punto que está acá sería el 3, 4. ¿Se entiende, no? Las coordenadas, siempre el primero es el eje X y el segundo es el eje Y. Me olvidé de indicarlo. Ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Y si es este punto que está acá, este punto. Este punto que está acá, ¿cuál es la coordenada de este punto? Pregunta ahí en el chat, a ver cómo se le ocurre. Bien, nosotros vamos al eje X. Eje X tenemos 1, 2, 3 píxeles. Bien, acá va a haber 3. Acá es un 3. Y el eje Y, como vemos, el eje Y no hay nada. O sea, es el 0 acá. Se ve que es el 0. Entonces 3,0, como dice acá Lucía. Bueno, sigamos. Ahora veamos cómo cargar las superficies o imágenes. Lo que vamos a hacer ahora es, para pegar esta imagen en la ventana, tenemos que tener la imagen guardada en algún lugar para después pegarlo. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es cargar primero esas imágenes que nosotros vamos a pegar en nuestra ventana. Para eso, Pygame va a tener también otra funcionalidad. En este caso va a ser punto imagen punto load. Load significa cargar. Y cuando cargamos eso, nosotros tenemos que poner la ruta donde se encuentra esa imagen, ¿sí? Si ustedes les digo la ruta de Córdoba a Buenos Aires, ustedes me van a responder un camino en donde lograr el objetivo, ir de Córdoba a Buenos Aires. Bueno, la ruta significa eso. Y obviamente nuestras imágenes van a tener determinadas rutas, ¿sí? Vamos a ver algunas rutas. Ejemplo, nuestra imagen que dice acá arriba mono está en la ruta, en esta ruta, ¿sí? Está en esa ruta. Si ustedes van acá, van a imágenes mono, van a encontrar el archivo. ¿Por qué Antes de seguir, me gustaría agradecerte por estar en el curso aprendiendo y más. Y si te está sirviendo el curso y te está gustando, dale un like o comenta con alguna duda que te esté surgiendo. Bien, y acá también dejo mis redes sociales para que ustedes puedan seguirme. Este contenido lo pueden compartir, observar que está mi página donde está todo más organizado. Y por último, apoyar este canal significa que podré subir más videos frecuentemente y además contenido de calidad. Así que no se olviden de apoyar el canal suscribiéndose, etcétera. Les dije que ustedes cuando creen el archivo .py, que es de Python, lo que les recomiendo es crear acá mismo, ¿sí? Porque a partir de acá, ustedes van a poder, a partir de acá se va a contar el path. ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Cómo hago desde acá? Esto es mi archivo, ¿no? Este es el archivo, este es este archivo, ¿sí? Ejercicio.py dice. ¿Cómo hago desde acá para llegar a la imagen, el mono arriba que vimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos acá, vamos a la carpeta que dice mono y después acá está, arriba mono. Eso es el camino que hice desde mi archivo ejercicio.py hasta esa imagen. Bueno, nosotros vamos a hacer eso mismo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder cargar, vamos a poder cargar imágenes. Igual obviamente todo esto está explicado en el curso que tenemos, ¿no? Lo de cargar las imágenes y todo eso. Bueno, veamos cómo dibujar una superficie sobre otra. Pero Yusku, dale, hacete un poco de código y ejecútalo. Para un poco, suscriptor ansioso. Ahí voy, ahí voy. Dibujar una superficie sobre otra superficie. Nosotros para dibujar una superficie dentro de otra superficie vamos a utilizar la funcionalidad Blit. Blit significa como pegar algo sobre otra cosa, ¿sí?
renderizar. Y lo que vamos a hacer, renderizar o pegar una superficie dentro de otra, ¿sí? Superficie va a ser la imagen que nosotros queremos dibujar. Bueno, tenemos las coordenadas. En este caso, nosotros observar acá que nosotros logramos acá en esta línea logramos cargar el Mario, ¿sí? Logramos cargar el Mario. Y después nosotros lo que queremos hacer en nuestra ventana, punto, como queremos pegar otra superficie, la ventana no vamos a utilizar fill. Fill era para pintar. Split es para pegar una superficie en la ventana, en este caso la superficie Mario, en la ventana, ¿sí? Y nosotros le tenemos que pasar también la posición donde queremos pegar. En este caso va a ser el 3 y 3, como vemos. Nosotros pegamos nuestro Mario en la posición 3 y 3, como se ve acá. Y nuestra ventana está acá, ¿sí? Es el mismo concepto que vemos acá. Nosotros tenemos nuestra ventana y vamos pegando superficie. En este caso esta imagen lo pegamos, no sé, supongamos en el 8, 8, 0. Posición eje X 8 y eje Y es 0, ¿no? Bueno, lo mismo. Dentro de nuestra superficie de ventana pegamos la superficie Mario en la posición 3,3. Ahora sí, por fin ejecutemos el código. Nosotros hasta ahora habíamos visto ventana, creamos nuestra ventana con nuestro ancho y alto, fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar las imágenes que vamos a necesitar para nuestro juego. Para eso vamos a utilizar obviamente la biblioteca, librería Pygame, imagen, load. Esta funcionalidad nos va a permitir cargar imágenes, ¿sí? En este caso, observar la ruta donde está buscando imágenes, mono. Esto es una carpeta, barra, fondos, monitos.png. Y ahora, antes de seguir, les voy a mostrar. Nosotros, observar. Ustedes tienen que ver el pad a partir de donde tienen su archivo. Nosotros tenemos a ejercicio acá. ¿Cómo hago para ir de ahí hasta el archivo fondo monito.png? Bueno, lo que hago es, voy acá, imágenes mono, clic, le hago una barra, vieron que acá aparece una barra, y después ahí lo tengo al mono, arriba mono. Por eso hacemos eso, imágenes mono barra fondo monito.png, ¿sí? Punto con verde es para decirle a Python, quiero que optimizar esa carga, básicamente dice. Entonces acá tenemos nuestra superficie cargada. Acá tenemos nuestra superficie, fondo, y Donkey Kong lo mismo. Monito.png, Donkey Kong. Ah, y se lo voy a mostrar más aún. Vamos a ver, vamos a poner acá, vamos a agrandar esto. Acá dice fondo monito, vamos a hacerle clic a fondo monito. Así se ve. Observar que al hacer clic se abrió esto, ¿sí? Fondo monito sería eso. Y después tenemos el arriba mono, que es esto, ¿no? Sería esto. Las imágenes están, los voy a dejar para que lo prueben en su casa, ¿sí? Bueno, entonces acá cargamos el fondo y cargamos el Donkey Kong, ¿no? El monito, como se ve acá, junto con ver. Bueno, monito arriba había dicho. Había otro archivo que era monito, seguro ahí. Bueno, esto después voy a explicar qué es. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una ventana, como se ve acá. A esta ventana le vamos a pegar el fondo con blit. Le vamos a pegar la superficie de fondo, coma, le vamos a poner la ubicación en el 00, está el fondo, observar que está pegado contra la ventana. Y vemos que a la ventana otra vez le vamos a pegar el Donkey Kong. La superficie de Donkey Kong en el 35. Sería como 35 píxeles acá. Eje X. 110 por acá. 110 sería por acá. Bueno, ahí tenemos nuestro mono, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar ese código, ¿sí? Ustedes lo que tendrían que hacer solamente es agarrar esto y van a su archivo. Voy a pasar por el chat esto. Ah, obviamente. Ah, pero no sé si le va. Ahora le voy a pasar bien cómo hacer el tema este. Bueno, observar lo que nos aparece. Observar lo que nos aparece. Y la pregunta del millón,
¿Qué está pasando? Nosotros queremos que que el fondo ocupe todo, la ventana, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? El fondo debería ocupar toda la ventana y acá no lo está ocupando. ¿Qué podría faltar? ¿Ustedes qué harían con esta superficie que es fondo, monito, para que ocupe toda la ventana? ¿Qué harían ustedes? Esto lo responderemos en el próximo capítulo. Agarrar esta parte, y después de cargar nuestro fondo, voy a hacer voy a poner, bueno, ahí, cambiamos el ancho y alto. El fondo ocupe todo, la ventana, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? El fondo debería ocupar toda la ventana. Imagínense que tienen un cartel, no sé, un cartel con este fondo. Estirarlo, ¿no? Claro, estirarlo toda la pantalla, sí. Y bueno, nosotros vamos a tener que hacer eso. Obviamente, nosotros también podemos modificar el tamaño. Nosotros queremos modificar el tamaño de esa superficie, queremos que ocupe toda la pantalla, ¿no? Entonces, Python, o sea, no, Pygame, permitir a partir de un método funcionalidad que es esta funcionalidad. Nosotros tenemos el fondo, lo cargamos el fondo, pero ahora ese fondo que lo cargamos, nosotros queremos transformarlo o modificar su tamaño. Para modificar su tamaño vamos a utilizar una funcionalidad que es transform, de transformar, punto escala, ¿no? Y vamos a escalar este fondo, esta superficie fondo, le vamos a dar un nuevo tamaño, que es ancho y alto. Pregunta, ancho y alto, ¿qué valores tiene? Pregunta ahí, a ver quién está atento. Uno atento, ay. Bueno, hay dos. 800 por 600, porque 800 por 600 es el tamaño de nuestra ventana. ¿Sí? Nuestra ventana tiene 800 por 600. Recuerden eso, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos pygame.display.setMode, estamos ancho y alto seteando nuestra ventana, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros obviamente le vamos a poner el fondo con el mismo ancho y alto. Vamos a transformar el tamaño. Bueno, veamos. Agarrar esta parte y después de cargar nuestro fondo, voy a hacer voy a poner, bueno, ahí, cambiamos el ancho y alto. ¿Qué pasa? Nosotros imprimimos y toco una tecla, voy a tocar la tecla D. Cuando toco la tecla D, presionaste la tecla, presionar el 100, el 100 significa la D. Miren cuando toco el mouse, me da la posición. Bueno, ahora veamos eventos. ¿Qué son los eventos? Bueno, acá dicen Pygame permite detectar interacciones del usuario, como presionar una tecla, mover un mouse o cerrar una ventana. Hay distintos tipos de eventos, como dice acá. Tenemos eventos, ejemplo, que vienen del mouse. Tenemos eventos que es tecla presionada, tecla soltada. Pygame.keyDown. Vamos a pensar. Key significa, sabe, tecla. El down significa abajo. Pregunta ahí en el chat, a ver si algunos saben mecanografía. ¿Qué tecla estoy presionando? Imagínense que estoy presionando esta tecla. ¿Cuál tecla sería? Bien, la D es. Entonces, pygame.keyDown me va a detectar la letra D. Si presionara esta tecla, ¿qué me va a detectar keyDown? Barra, ¿no? Bien. Bueno, key up es cuando soltamos la tecla. Cuando la soltamos la tecla. Cuando la soltamos la tecla, ¿sí? Y bueno, mouse button down es cuando hacemos clic. Obviamente son distintos eventos. Cuando ustedes están jugando un videojuego. Bien, cuando ustedes hacen un videojuego, van a interactuar con el juego mediante eventos. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo detectarlos. Pygame los eventos permite detectar interacción con el usuario, como presionar teclas, mouse, cerrar ventana. Bueno, nosotros tenemos eh, una funcionalidad en Pygame, y como les dije antes, que teníamos el ingeniero electrónico, te arreglaba computadoras, tenía la funcionalidad, no sé, de arreglar circuitos, no sé, de crear transistores, etcétera. Bueno, Pygame, librería va a tener una funcionalidad, método que se ven,
PyGame.get. Get significa obtener en inglés. Vamos a obtener eventos, justamente lo que te dice acá en inglés. Obtengo eventos. Esto me va a devolver una lista de eventos que nos detectará el módulo Pygame. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Si presiono la tecla D, la S y la A, entonces Pygame.event.get me va a devolver la tecla A, S, D, ¿sí? O sea, va a ser básicamente, imagínense cuando ustedes van al supermercado y hay una cola de gente que está comprando algo. Bueno, acá la cola va a ser de eventos. Y esto, Pygame.event.get, me va a traer una cola de eventos. En este caso va a ser una lista. Recuerden, los que todavía no están en el curso, hay listas que ustedes pueden hacer, ¿sí? O sea, acá acá te explica que es una lista. A ver, está acá creo. Tuplas, debe estar más acá arriba. Listas. Todo eso que estamos viendo está acá. Bueno, o sea, vamos a tener una lista, así como en el supermercado hay una lista de gente que está esperando, vamos a tener una lista de eventos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces acá? Nosotros acá básicamente tenemos lo mismo de antes. Creamos la ventana, ¿no? De 800 por 600. Screen significa ventana en inglés. Después tenemos una variable que le vamos a asignar el valor true. True significa verdadero. Mientras jugando es true, se va a ejecutar esto. Todo esto que está acá adentro se va a ejecutar dentro de nuestro while. While es una estructura iterativa. Es básicamente un samba o un, no sé, podrían decirlo. ¿Dónde eh, los niños donde se suben esos caballitos que giran y giran y giran? Bueno, esto mientras sea verdadero va a ejecutarse esto infinitamente, ¿no? Mientras sea verdadero. Esto es verdadero. Y acá vamos. Acá básicamente lo que hacemos. Pygame.event.get me va a traer la lista de eventos. O sea, básicamente me va a traer... voy a observar la lista de personas eh, que quieren pagar, ¿no? La mercadería que compraron. Bueno. ¿Y qué pasa acá? Dice, para un evento dentro de la lista de eventos, acá estamos sacando una persona individual de esta lista de eventos. O sea, un evento individual de esta lista de eventos. Esto significa esto. Esto también es otra estructura iterativa que for significa para un evento en la lista de eventos. Voy a empezar a sacar todos esos eventos para atenderlos, ¿sí? Me dice si el evento, esto significa if, es una estructura de decisión, también está en el curso. Si el evento que extraje es de tipo, es igual, el tipo es igual a, bueno, supongamos si lo hacemos para un paralelo al supermercado, si es jubilado, vamos a darle, no sé, un descuento. En este caso, que es tipo pygame.kit, ¿qué significa esto? El tipo cerró la ventana, ¿sí? O sea, cuando hice este clic acá, se activó esto, ¿sí? Si se activa esto, esto lo tengo que mover, esto tendría que estar un poco más a la izquierda, ¿sí? Un poco más a la derecha. Si activo esto, ¿no? Si lo quito la ventana, ¿qué pasa? Salgo del ciclo while y se me termina el juego. Por eso jugando va a ser false. Mientras esto sea verdadero, había ciclo. Pero cuando es false, sale del ciclo while. Después dice, si no, sí, si el evento es de tipo keydown, o sea, si el tipo de evento es igual a alguna tecla presionada, lo que vamos a hacer es imprimir esa tecla presionada por pantalla, ¿sí? Y por último, si el evento es de tipo mouse button down, o sea, si presioné la tecla del mouse en cualquier lugar de la ventana, voy a imprimir ese evento, la posición. Veamos, porque lo importante es que se pueda ver, ¿no? Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutarlo acá. Miren qué corto que es. Se ve mejor acá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Nosotros imprimimos. Si toco una tecla, voy a tocar la tecla D. Bueno, voy a tocar la tecla D. Presionaste la tecla presionada el 100. El 100 significa la D. Miren, cuando toco el mouse, me da la posición. 259, 191. Acá, 532, 209. Observar que acá va a ser muy cercano. No me acuerdo el ancho. Creo que el ancho era 600 o 800, no me acuerdo.
A ver el ancho cuánto era. El ancho de la ventana es 800 y el alto es 600. Entonces, si le hago clic acá, me va a decir 800 en el eje X, 0 en el eje Y. Mire, mire. O algo parecido, ¿no? Vieron 791. Estoy en la posición 791 eje X y 15 eje Y. No, el eje Y, como se ve, si voy más arriba, me va a dar 794,9. Bueno, de ahí puedo presionar otras teclas, como se ve. Y bueno, ahí tenemos cómo detectar eventos por teclado con keydown. Con kit podemos cerrar la ventana. Con mouse podemos detectar el clic, ¿sí? Y ahí nuestra ventana. Bien, ahora viene lo bueno básicamente. ¿Por qué a partir de detectar, a partir de nosotros de detectar eventos, podemos realizar, ejemplo, hasta ahora esto que estaba acá no lo podíamos cerrar, porque no me detectaba el evento cerrar ventana. Vamos a probarlo. Mire, vamos a, pero bueno, mire, esto que hicimos antes no podía cerrar la ventana. Vamos acá, solo hacemos ejecutar a esto. No voy a poder cerrar. ¿Por qué no voy a poder cerrar? A ver, alguno me dice ¿por qué no voy a poder cerrar? ¿Por qué no voy a poder cerrar? A ver, es el código. Es el código anterior que teníamos. ¿A alguno se le ocurre por qué no se puede cerrar la ventana? ¿Puede cerrar la ventana acá? Aunque le estoy poniendo clic. Este es el código antiguo, recuerden. ¿Qué pasaba con el código antiguo respecto a lo que aprendimos recién? Bien, acá lo que falta es utilizar la funcionalidad de escuchar los eventos para poder cerrar la ventana, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregar esa funcionalidad. Y acá vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a agrandar esto. Ustedes me avisan si no se ve, ¿sí? Nosotros hasta ahora teníamos esto, ¿sí? Teníamos eso, el flip que era para, bueno, para refrescar, para pasar la hoja, no pasar de página. Pero ahora lo que vamos a agregar va a ser nuestro detectador de eventos, básicamente, lo que vimos. Vamos a hacer un while. Mientras jugando sea true, vamos a generar esos eventos, ¿no? Cuando el tipo cierre, ahí recién va a falsear este while, o sea, básicamente va a cerrar el juego, la calecita, ¿no? Y va a terminar el juego, va a ir a pygame.key. Entonces vamos acá a copiar, vamos a... Bien, entonces acá lo que podemos hacer es... Ahora sí vamos a poder cerrar, porque ahora sí nos detecta los eventos. Eso es la diferencia respecto a antes, ¿sí? Bueno, ya pasamos que el evento va a ser igual a pygame.key, porque justamente cerramos la ventana y salimos del juego. Bueno, después, bien, ahí va a dar vida a las imágenes. Bueno, ahora viene lo más divertido. Justamente se está haciendo lo más divertido mucho, pero bueno, después lo verán. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Observa la diferencia? Sí, la diferencia es que ahora podemos cerrar ventana, ¿no? Por eso nosotros en vez de avanzar 5 píxeles, avanzamos más. Pensamos que dio una vuelta al parque, no, pero dio como 50. Lo multiplicamos por 5. Y por eso parece que va más rápido. Bueno, vamos a ver movimiento del usuario mediante teclas. Para eso vamos a hacer un concepto de la física mediante esta fórmula que vemos acá. Pero vamos a ver en este caso que la velocidad va a ser constante. Un objeto como que se mueve a velocidad constante. Vemos que en este caso, vemos cómo el objeto se traslada acá, acá y acá con respecto al tiempo, ¿no? Vemos que se traslada 8 metros por cada segundo que pasa. Bien, nosotros lo que vamos a ver es que cada vez que da una vuelta, básicamente solo teníamos un while, ¿se acuerda? En nuestro main de nuestro videojuego. Bueno, ese while, cada vez que regresa a su posición inicial, vamos a pensar que tarda un segundo. Entonces, cada vez que ese while vuelva a su lugar de origen, va a pasar un segundo y va a recorrer 8 metros. Y así va, como vemos, si hace 3 vueltas, o sea, van a pasar 3 segundos, va a recorrer 8 más 8 más 8. Es 24 metros. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo en específico con esta forma.
fórmula, ¿no? Sigamos entonces. La posición, vamos a asignar el valor de la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí? El tiempo nosotros siempre lo vamos a tomar, bueno, en este ejemplo vamos a tomar como un segundo, ¿sí? Para que se haga más fácil. Vamos a tomar como velocidad 8 metros por segundo. 8 píxeles por segundo, porque acá no son metros, son... Bien. Veamos este auto. Dice, posición, le vamos a asignar el valor de la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial acá? Pregunta ahí en el chat. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial ahí? ¿Cuál es la posición inicial del auto? Imagínense, este es un eje X. ¿Cuál es la posición inicial del auto? Bueno, te voy a decir, la posición inicial del auto es 0. 0 metros, empieza acá, 0. Bien. Ahí bien mesa, bien, sabe, 0. Y la fórmula dice esto. La fórmula no dice esto. La posición, la nueva posición, le vamos a asignar el valor de la posición inicial, que es 0 metros, más la velocidad, que va a ser 8 metros, 8 píxeles por segundo. Vamos a hacerlo por metros, ¿no? Pero 8 metros por segundo, que sería esto, por un segundo. Entonces queda 8. Entonces la posición, nueva posición va a ser 8 píxeles. Acá va a estar el auto, 8 píxeles. En un segundo está en 8 píxeles. Ahora veamos en otro segundo más, en otro bucle, otro segundo, en otra vuelta. Otro segundo, la posición inicial ahora va a ser, no más, la posición inicial ahora va a ser 8 metros, porque acá avanzó 8. 8 metros va a ser la posición inicial, como es la fórmula, más la velocidad por tiempo. La velocidad es constante. Es como un auto que siempre va a la misma velocidad. Entonces, 8 píxeles por segundo. 8 más 8 es 16. Tenemos entonces que el auto 2 segundos avanzó 16. 2 bucles, 6 avanzó. Y la posición en bucle 3 es posición, que en este caso va a ser 16, más velocidad, que sería 8 por un segundo, entonces sería 8. 16 más 8 es 24 píxeles, avanzó. Por lo tanto, lo que logramos acá es una actualización de la posición, ¿sí? Además, observar algo. Observar que este while, estructura iterativa, va a ser un ciclo, supongamos, un segundo estamos haciendo un ciclo, ¿sí? En un segundo vamos a hacer ese ciclo. Eso es lo que básicamente está mostrando acá. Vamos a iterar este ciclo while y en un segundo vemos que la posición va a ser 8 píxeles. En otra vuelta más, o sea, pasando otro segundo más, va a ser 16. En otra vuelta más va a ser 24 píxeles. El auto empezó acá y terminó acá. Es decir, avanzó. Y bueno, veamos qué pasa. Vamos a agarrar el código, abrirlo. Ustedes lo van a abrir también. Vamos a analizar un poco esto, ¿sí? Si nosotros tenemos acá nuestra fila de eventos, ¿no? No, en realidad nuestra fila de eventos está acá. Vamos a obtener un evento, ¿bien? Es de tipo kit, vamos a salir, pero ojo, si no es de tipo kit, a ver, otra funcionalidad que tiene método, funcionalidad pygame.key.getPreset. Esto lo que nos es la tecla que presionamos. Esto nos va a devolver la tecla que presionamos. Nosotros queremos pasos obtener la tecla que presionamos. Nosotros presionamos la tecla left, o sea, la flechita left izquierda, ¿no? Lo que queremos es variar la posición, ¿no? La posición. Queremos que la posición, en este caso, Donkey, la posición de Donkey eje X inicial es 35 píxeles. Entonces, ¿qué hacemos? La posición final va a ser, vamos a asignar la posición inicial, es 35 menos la velocidad. ¿La velocidad cuál es? A ver qué es. 35 menos 5. 35 menos 5, ¿cuánto es? Pregunta ahí en el chat, a ver si está en matemática. Bien, 35 menos 5 es 30. Por lo tanto, variamos. Antes teníamos que la posición inicial de Donkey era 35. Ahora, cuando nosotros presionamos tecla izquierda, left significa izquierda, vamos a disminuir su posición 5 píxeles. Presionamos la derecha. Lo que tenemos que hacer es la posición de Donkey. Primero, poner la posición inicial, que es 35, más
la velocidad. ¿La velocidad cuánto es? 5. Entonces eso me va a dar 40. Por lo tanto, con la tecla derecha voy a avanzar 5 píxeles, ¿no? Con la tecla de arriba, K-up. Esta tecla significa arriba. Si la presiono, lo que quiero es aumentar el eje Y. Sí, en realidad disminuir. Disminuir hacia arriba. Posición Y de Don King. ¿Cuánto es? 110. 110 menos la velocidad que es 5 me va a quedar 105. Entonces voy disminuyendo así la velocidad en el eje Y. Eje X, no, sí, el eje Y para bajar la posición de Y de Don King más la velocidad. ¿Sí? Pero ojo, una vez que actualizamos las posiciones, nosotros tenemos que pegar los objetos, ¿no? El fondo va a quedar siempre en la posición 00, pero la superficie de Don King va a variar su posición. Como se ve, esta posición va a ser modificada esta estructura if. Vemos cómo por eso acá estamos poniendo esto. X, vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí tenemos lo de mover. A ver, vamos a tocar la tecla derecha. Uf, está moviendo, ojo. Tecla derecha, tecla izquierda, abajo, arriba, abajo, arriba. Pero observar que se mueve mucho, ¿no? Pero se mueve por lo menos, está moviendo. Eso es algo bueno. No sé qué dicen, es algo bueno que se mueva, pero bueno. Tenemos nuestro mono que se mueve. A los chapazos, sí, sí, está a mucha velocidad. ¿Por qué será, no? Pregunta. ¿Observas algo especial? Sí, va muy rápido, ¿no? ¿Por qué será? Si nosotros habíamos calculado todo eso de los... Si estos 5 píxeles no debería ir tan rápido, ¿no? Bueno, veamos qué pasó. Se desplaza más de lo normal. ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver un poco qué son los frames. Frame es una imagen fotograma en la pantalla. Frame por segundo indica cuántos imágenes se dibujan cada segundo. Entonces veamos algo, ¿sí? Veamos algo curioso. Que acá, haré esto. Lo que vamos a hacer al juego que teníamos antes, le vamos a darle contador de ciclos. Nosotros habíamos pensado que este while, cada vez que teníamos un evento, presionábamos una tecla, tardaba un segundo hacer el bucle, ¿no? Habíamos calculado eso, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más velocidad por segundos. Vamos acá. Ejemplo, teníamos esta posición inicial es igual a velocidad por tiempo. El tiempo nosotros lo habíamos pensado que es un segundo el tiempo. Tarda el bucle. ¿Sí? Tiempo que tarda en hacer vuelta. En realidad, generar ese evento, ¿cuántos ciclos hizo? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un contador de ciclos. Le vamos a asignar el valor 0 al inicio. Vamos a poner tiempo. Acá lo que estamos haciendo es el tiempo inicial, el tiempo de inicio. Es como que ustedes imagínense que tienen un reloj en la mano y presionan el temporizador. Bueno, acá estoy presionando el temporizador. Entra el ciclo, voy a poner más 1. Voy a empezar a sumar el contador de ciclo. Acá le voy a poner más 1. Pasa todo esto, todo esto. Y de acá lo que me va a mostrar, la parte que está acá abajo, es los ciclos que se hizo en un segundo, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es reiniciar el contador. El contador de ciclos en 0 y, bueno, otra vez el tiempo de inicio lo voy a reiniciar. Bueno, veamos qué pasa. Nosotros tenemos eso. Nos dice que ciclos en un segundo es 675, 246, 1, 4, 6. Por lo tanto, vamos a tener un refresco acá en promedio de 500 veces. Nosotros pensábamos que solamente daba una vuelta. Nosotros pensamos que en un segundo daba una vuelta. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos que desde que inicia el ciclo hasta que termine el ciclo, en promedio vimos que son como 400. El contador de ciclos era 16. Entonces vemos que en un segundo dice acá que en promedio hace 400 ciclos. Cuando hablamos de tiempo, hablamos del tiempo que tarda el while en dar Entonces, nosotros teníamos esta fórmula. Posición, vamos a asignar la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Esto lo calculamos para un bucle. Pero nosotros vemos que hay 400 bucles. O sea,
Cuando nosotros actualizamos la nueva posición son 400 veces, lo tenemos que multiplicar por 400. Entonces la posición final va a ser la posición en un solo bucle por la cantidad de bucles. En este caso va a ser 400. Por lo tanto, nosotros teníamos que la velocidad creo que era 8, ¿no? Cada bucle tarda un segundo en terminar con velocidad igual a 8. En un segundo tenemos 400 bucles. Posición final le vamos a asignar el valor inicial que va a ser 0 más 8, es la velocidad por el tiempo. Esto vamos a hacer igual a 8, la posición 8 por 400, porque va a ser 400 veces va a ser esa operación, básicamente, como va a ser esa operación 400 veces, por eso lo multiplico por 400. Entonces vamos a tener, en vez de movernos 8 píxeles como pensábamos, vamos a movernos 3200 píxeles, o sea, más de lo normal. Es, es lo mismo que, no sé, supongamos, ¿no? Alguien le da una vuelta al parque, ¿no? Esa vuelta al parque le dio 5 kilómetros. El tipo que dio la vuelta al parque dijo que dio una sola vuelta. Entonces, el tipo dio 8 kilómetros. Él dijo que solamente dio una vuelta. Pero alguien dice, mirá, vos no diste una vuelta, diste 10 vueltas. Entonces, esos 8 kilómetros los vas a tener que multiplicar por 10. Entonces vas a tener 80 kilómetros en total recorrido. Por lo tanto, es lo mismo acá. Nosotros pensamos que recorrió 8 píxeles, pero no recorrió 8 píxeles. Recorrió 8 píxeles por 400 vueltas. ¿Sí? Entonces le dio un total de 3200 píxeles. Y así con lo demás. Por eso, nosotros cuando hacemos la actualización, a ver, vamos a ver. Por eso nosotros en vez de avanzar 5 píxeles, avanzamos más. Pensamos que dio una vuelta al parque, no, pero dio como 50. Lo multiplicamos por 5. Y por eso parece que va más rápido. A ver, acá. ¿Se ve? Bueno, antes de seguir, antes que nada me gustaría agradecerte por estar acá en este canal. Y además, si te está gustando y estás aprendiendo de este curso, me gustaría que le dejes un like o un comentario de cómo te está yendo con el curso, te gustaría, alguna duda, etcétera. Por último, te voy a dejar acá mis redes sociales, así me puedes seguir o preguntar algo por ahí por privado. Además, mi página web donde está toda la información más organizada. Y por último, apoyar este canal significa que pueda subir contenido frecuente y además de mejor calidad cada vez. Así que no te olvides de apoyarlo suscribiéndote, etcétera. ¿Pasó algo? Bueno, se entendió, la cosa es que se entiende el concepto nada más, el concepto de por qué iba más rápido. Se entendió ¿cómo se dice esto? El paralelismo con lo que hice con un tipo corriendo en el parque, ¿se entendió? ¿De paralelismo? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, nosotros vemos que como con 400 cuadros por segundo, va muy rápido, ¿no? Va muy rápido. Lo que vamos a hacer es disminuir esos cuadros por segundo, esas vueltas a la plaza, ¿no? Y bueno, Python o Pygame tiene un método que nos dice, mira, con esto vas a poder eh, calibrar las vueltas que vas a hacer, ¿sí? Bien, vamos a tener un método, en TIC le vamos a pasar los fotogramas por segundo, los cuadros por segundo. Podemos hacerlo 60 veces por segundo, 20 veces por segundo, 10 veces por segundo. Si ustedes lo hacen sin, como vemos, sin darle PS, el problema va a ser lo que pasó antes. Básicamente el CPU, si hay un CPU muy bueno, va a ser 400 veces. Si hay un CPU muy malo, no sé, una vez por segundo. Y así, ¿no? Entonces, una iteración, un FPS razonable 60 veces por segundo. Vamos a ver, nosotros logramos que avance de manera más óptima, ¿no? No tan rápido. Mira. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver acá, agarrar el código, copiarlo, vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. A ver, ¿cómo hago para
que las vueltas sean 60. Bien. Nosotros, para tener 60 fotogramas por segundo, vamos a utilizar el clock. Clock va a tener... Clock también es una funcionalidad de Pygame. .time.clock. Esto, objeto, va a tener este método tick, esta funcionalidad tick. Le vamos a poner 60 FPS por segundo. Vamos a dar 60 vueltas a la plaza, ¿sí? Antes teníamos 400 vueltas, era una locura. Nuestro amigo corría, básicamente. Ahora vamos a ver con 60. Miren, así se mueve con 60. Ustedes le ponen más, le ponen 400, va a ir más rápido. Por eso mismo que le dije, ¿no? El tipo daba una vuelta a la plaza, corría 4 kilómetros, pero en realidad no daba una vuelta, daba 240 por los 5 kilómetros que hacía, entonces iba más rápido. Bueno, entonces acá logramos que nuestro amigo avance de forma más controlada, ¿sí? Controlando los fotogramas por segundo. Ahora entiendo por qué los viejos juegos vuelan en esa CPU de ahora. Ahora, bueno, una pregunta que se nos puede pasar por la cabeza es si queremos que nuestro usuario elija FPS en el juego. Supongamos, tenemos este juego, ¿no? Dice, mira, quiero elegir 240 y no 23 porque tengo mejor computadora, ¿no? O sea, al tener más fotogramas por segundo, puedo procesar más imágenes y se puede ver mejor. O sea, más fluido. Bueno, una pregunta que se nos puede pasar por la cabeza es si queremos que nuestro usuario elija FPS en el juego. Supongamos, tenemos este juego, ¿no? Dice, mira, quiero elegir 240 y no 23 porque tengo mejor computadora, ¿no? O sea, al tener más fotogramas por segundo, puedo procesar más imágenes y se puede ver mejor, o sea, más fluido. Entonces, ¿qué hacemos para que no recorra? O sea, ¿qué hacemos para que recorra los mismos píxeles en el mismo tiempo, tanto en 240 FPS como en 23 FPS? Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace eso. Vamos acá. Bien, vamos a ver. Dice acá, ¿cómo mover el personaje en proporción al tiempo real transcurrido y no al número de frame? Acá vamos a ver algunas definiciones iniciales. Dice, posición final, se lo vamos a asignar a posición inicial más velocidad por delta tiempo. Acá viene la diferencia, delta tiempo. Y esto es importante, es la única diferencia con respecto a la fórmula que vimos antes. Bueno, la fórmula real en física es delta tiempo. El tiempo que estuvo en la posición inicial versus el tiempo que está en la posición final. La resta de eso. Bueno, acá vamos a ver algunos conceptos, definiciones. 60 FPS, vimos que era 60 fotogramas por segundo. 120 FPS, el doble, o sea, 120 fotogramas por segundo. Delta tiempo, tiempo transcurrido entre dos frames consecutivos. Entre dos frames. A ver, claro. Bueno, tiempo entre dos frames consecutivos. Recuerden el ejemplo que teníamos, que era este. Bueno, acá tenemos un frame y acá tenemos el otro frame. Vamos a tener que hacer el delta tiempo. Este frame y este frame, el delta tiempo también. Bueno, en este caso el delta tiempo va a ser un segundo. Y acá también va a ser un segundo. Pero, obviamente, va a cambiar un poco cuando tengamos 60 o 120 FPS. Ejemplo. Dice acá, el delta tiempo entre dos frames con 60 FPS va a tardar 0,01667 segundos. O sea, sería básicamente 1 dividido a 60. Esto te va a dar este resultado. El cambio entre un frame con respecto a otro va a tardar en 60 FPS 0,1667. Y en el caso de 120 FPS es 1 dividido a 120 y va a tardar 0,00834 segundos para pasar de un frame al otro, o sea, de acá a acá. Bueno, por eso pasaba que iba más rápido, ¿no? Recorría más. O sea, en este caso, observar con 60 FPS en dar una vuelta tarda 0,0167 segundos. Con 120 tarda menos, o sea, es más rápido, ¿no? Bueno, veamos, movimiento 60 FPS. Vemos que movimiento entre dos frames 0 y 1, el tiempo transcurrido, ¿no? El delta tiempo va a ser 0,1667 por la velocidad que es constante, 200
píxeles por segundo. Esto me va a dar la posición final 3,334 píxeles recorridos. Ahora, entre el frame 2 y el 3, también el tiempo transcurrido va a ser el mismo, el delta tiempo va a ser el mismo, por 200 píxeles, pero bueno, vamos a poner la posición inicial. En este caso va a ser 3,34 píxeles. Esto me va a dar 6,68 píxeles. Bien. Ahora, nosotros sabemos que el movimiento 120 FPS, el movimiento entre dos frames, entre dos imágenes, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Entre dos imágenes, en este caso 0 y 1, va a ser 200 por la variación de tiempo transcurrido entre esos dos frames, que como sabemos 0,0834 segundos. Y esto me va a dar 1,6684 píxeles recorridos. Veamos entre los frames 1 y 2. Vemos que ponemos la posición inicial acá, más la velocidad por el tiempo transcurrido. Esto me va a dar 3,3336. Movimiento entre el frame 3 y 4 me va a dar, bueno, la posición inicial, que es esto, más 200 de velocidad por 0,0834. El tiempo entre dos frames. 5,004. Y después tenemos que entre los frames 4 y 5 recorre, primero la posición inicial sería esto ahora, más 200 por el tiempo transcurrido entre esos dos frames, me da 6,672 píxeles recorridos. Y acá vamos a detectar algunas cosas muy curiosas. Observar, nosotros en 60 FPS recorrimos, entre los frames 0 y 1, recorrimos 3,34334 píxeles recorrimos. Y nosotros vemos que entre el 0 y 1 recorrimos 1,6684. Y entre los frames 1 y 2 recorrimos 3336. Que es algo, o sea, es básicamente igual a 3,334. Estos valores son idénticos. Obviamente hay un error de aproximación porque estamos cortando decimales, pero son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque si ustedes, como se ve acá, vamos a pensar, estos son los segundos que tarda entre un frame y otro. Y estos también son los segundos entre los frames 1 y 2. Observar. En 120 FPS el delta tiempo es 0. No, en realidad en 60 FPS, acá lo voy a cambiar a 60 FPS, el tiempo es 0,16767. 0,01667, ¿no? Pasa que cuando va al frame 0 al frame 2, ya que el tiempo total entre esos dos frames es igual a 0,034. O sea, esto que está acá es igual a la suma de 0,00834 más 0,0834. Y ustedes observan 0,834, que es entre los frames 0 y 1, ese tiempo que tarda, más entre los frames 1 y 2, el tiempo que tarda, como se ve acá. Y ustedes suman en calculadora, les va a dar 0,01667. Es decir, nosotros con un tiempo de 0,0167 en 60 FPS, vamos a recorrer 3,34, lo mismo vamos a recorrer, 3,3334 píxeles, pero solamente vamos a variar dos imágenes, o sea, dos frames, el 0 y 1. En cambio, con el mismo tiempo, o sea, la suma de este tiempo más este tiempo, nosotros con 100 FPS vamos a recorrer el 4 frames, el 0 y 1 y el 1 y el 2. Y lo principal es que vamos a recorrer el mismo recorrido, 3,336, ¿no? Que se aproxima a 3,334. Entonces la diferencia es que al mismo recorrido y al mismo tiempo, porque si sumamos esto más esto me va a dar esto, vamos a recorrer lo mismo, pero la única diferencia va a ser que cuando tengo 120 FPS voy a tener más frame para mostrar. Acá voy a mostrar el 0, 1 y el 1 y el 2. O sea, voy a poder mostrar 4 imágenes. ¿Y cuál es la ventaja de mostrar 4 imágenes en la misma cantidad de tiempo? Es que la imagen se va a ver más definida, va a tener más definición. Observar acá
que se ve muy, muy definida porque al mismo tiempo y al mismo recorrido voy a tener más frame para mostrar, o sea, más, sí, más detalle. En cambio acá no voy a poder mostrar muchos frames en esa misma cantidad de tiempo. Y es lo que pasa también en esta imagen. Observar que esta se ve más fluida y esta se ve entrecortada. Porque acá, si nosotros ponemos un mismo tiempo, vamos a poder poner más frame acá que acá. Entonces acá se ve más fluido. Observar acá cómo se ve más fluido y acá entrecortado también. Bueno, entonces detectamos eso. En el caso acá vemos que también en 0,167 segundos vemos que recorrió 6,68 píxeles. Y como vemos acá, si hacemos la suma de esto más esto, me va a dar esto en tiempo. Entonces vemos que me recorrió 6,672 píxeles, que sería esto. Pero como dije, vamos a tener la posibilidad de mostrar más frame en esa cantidad de segundos, por lo tanto más nitidez y más fluidez en el movimiento, que no se vea tan entrecortado. Y acá vemos un ejemplo, tiempo versus posición. Vemos tanto en 60 FPS como 120 FPS va a recorrer lo mismo, van a recorrer los mismos los dos, pero la diferencia acá en este gráfico de frame versus posición para 60 FPS y 120 FPS es que los dos, el de 60 FPS, observar que va a llegar más rápido a este valor que el de 120 píxeles. ¿Esto porque es? O sea, como vemos, en este gráfico muestra cómo 120 píxeles hay más actualizaciones de posición más suaves. Observar. Vemos cómo se va actualizando hasta llegar a 200. Pero ambas curvas terminan en el mismo punto. Observar que terminan en el mismo punto y esto en el mismo tiempo. Esto está ocurriendo en el mismo tiempo. Pero como vemos, le damos más detalle al de 120 píxeles. Le podemos dar más... recorre más puntos, se podría decir, ¿no? Vemos que acá recorre primero el 1668 y después el 3336. Acá directo va al 3334. O sea, por eso dice que tiene más actualizaciones en la posición. Pero al final y al cabo, en la misma cantidad de tiempo van a ir al mismo punto, como se ve acá. Van a recorrer lo mismo, van a recorrer lo mismo. Bueno, lo que les diría es que hagan la cuenta, 0,0834 más 0,0834 y van a ver que esto me va a dar 0,0167 el tiempo entre frames. Características, ¿no? Distintos valores en los atributos. Bueno, ahora vamos a ver un repaso de un paradigma de la programación que es el paradigma orientado a objeto, ¿sí? ¿Por qué voy a explicar esto? Bueno, la idea es que ustedes van a aprender de la forma más usual con que se trabaja el tema de videojuegos. Así que vamos a ver este tema. Además, con este enfoque se va a facilitar las cosas, porque tiene un paralelismo con la vida real, donde vamos a encontrar entidades que interactúan entre sí para resolver problemas, ¿no? Como pasa también en la vida real. Quiero, no sé, supongamos, arreglar el televisor. Bueno, tengo una entidad que es técnico, electrónico, tengo una entidad que es televisor. El técnico va a tener herramientas. El técnico, por lo tanto, va a interactuar con la entidad de herramientas para arreglar el televisor. Y así, esas entidades se unen para resolver ese problema. Bueno, veamos primero entonces la definición de qué es clase en la programación orientada a objetos, ¿no? Bien, dice acá, es una estructura que actúa como molde o plantilla para crear objetos. Objetos, como les dije, son entidades que se encuentran en la vida real. Por ahora lo voy a explicar bien. Define un conjunto de propiedades y comportamientos que los objetos creados a partir de esa clase tendrán. Bien. Bueno, acá vemos, vamos a decir que la clase va a ser el molde. O sea, usted tiene que hacer un paralelismo con molde cuando escucha clase. Bien, supongamos que tenemos un molde de galletitas, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en ese molde podemos
Ejemplo, vamos a poner harina, huevo y sal. Va a salir una galletita salada. Si ponemos en ese molde lo mismo, pero en vez de sal ponemos azúcar, va a salir una galletita azucarada. Por lo tanto, eso sería nuestro molde o nuestra clase. Ahora, esas galletitas que salieron, como ustedes vieron, salió la galletita primero salada, después la dulce, después puede salir sabor fresa. A eso se le llama objetos, porque vieron que acá dice, define un conjunto de propiedades y comportamientos que los objetos creados a partir de esa clase, o sea, molde. Bueno, ahí tenemos entonces los objetos que son creados a partir de esa clase. Después dice propiedades. ¿Qué son los atributos? A ver, pregunten, ¿qué son los atributos? ¿Qué son las propiedades? ¿Qué son los atributos o propiedades? ¿Qué se los por atributos o propiedades? Atributos o propiedades de persona, ¿qué son? A ver, si alguien le pregunta, ¿cuáles son los atributos de persona? Bueno, para características, ahí está. Son características. Atributos de persona: alto, bajo, edad, estatura, ¿no? DNI, CNI. Bueno, esos son atributos. Y comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de las personas? A ver, comportamientos. ¿Qué tiene una persona? ¿Qué comportamientos tiene las personas? A ver, alguien me dice. Sí, humor. Acá dice su compañero. Humor. Vamos a envejecer. Pongamos correr. Supongamos actualizar la foto del DNI, comer. Bueno, observar que los métodos, ejemplo, cualquier persona tiene el método envejecer. Cuando nosotros utilizamos ese método envejecer, la edad varía. Empezamos con un año, después 20, después 30, 40. Entonces, ese comportamiento de envejecer va a variar nuestros atributos internos, internas. Bueno, también tenemos el comer, ¿no? Si comemos demasiado, el peso va a aumentar. Un atributo va a ser el peso. Comemos mucho, el peso va a variar. Bueno, bien, tenemos el molde persona o la clase persona. Bien, vimos que la persona va a tener métodos. Bueno, este comportamiento se le dice métodos, ¿sí? Es muy curioso, pero pygame.display.setMod era comportamiento de la ventana. pygame.display.setMod, display ventana, no sé, ventana, punto. SetMod es un método, o sea, un comportamiento de la ventana. El comportamiento nosotros estamos modificando, valores anchos y altos, ¿sí? Bueno, tenemos métodos o comportamientos: correr, caminar, estudiar, cambiar de nombre, cambiar de edad, pintarse, atributos, edad, altura, nombre y color de cabello, ¿sí? Nosotros en Python, para definir una clase, nosotros vamos a anteponer la palabra class, y después vamos a poner el nombre de nuestro objeto. Y en este caso, el nombre de nuestra clase o molde, ¿no? Persona. Bueno, y después, pues nosotros, esto que está acá es un método. Este es un método. Por ejemplo, el método correr, que va a imprimir, está corriendo. El método pintarse va a imprimir, está pintándose. Bueno, nosotros tenemos un molde, ¿no? Nosotros sabemos cómo es un ser humano, una persona. Una persona va a tener en general, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a tener la estructura, esta estructura: piernas, dos manos, una cabeza, ojos. Pero nosotros de ese molde vamos a poder sacar distintos tipos de personas. Yo no soy igual que ustedes, tengo distintas características, ¿no? Distintos valores en los atributos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta persona. Vamos a hacer esto. Pregunta ahí en el chat. Atributo: color de cabello. ¿Qué color tiene este? ¿Qué color tiene? ¿Qué color? A ver. ¿Qué color tiene este tipo? Bueno, un castaño, un marrón, ¿no? Este de acá, Colo, ¿no? El masivo broque. Bueno, compañero. Por lo tanto, el atributo, como vemos, color de cabello lo van a tener todos. Pero el valor asignado a ese atributo va a ser distinto para cada persona. Por lo tanto, cada persona que se crea de nuestro molde va a ser
objeto. Nosotros le vamos a decir objeto de la clase persona. Este es un objeto de la clase persona, este es otro objeto de la clase persona, este es otro objeto de la clase persona. Objeto de nuestro molde. Son distintos porque obviamente el valor de nombre, este va a tener otro nombre, este va a tener edad, altura, va a variar, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos molde, pero nosotros queremos identificar este y identificarlos. Bueno, para eso dar una palabra self. Self significa uno mismo, propio. Ahora pensemos por qué Python le agregaría eso al lenguaje. Bueno, se usa para acceder o modificar los atributos o métodos de mi propio objeto. Cada persona, cada objeto que esté molde, solo tenemos que de alguna forma identificar los de él. No se me confunda con los demás, ¿no? Acá, self. Siempre se va a iniciar con self. Self significa uno mismo. Self. Le vamos a pasar el nombre. Este va a ser Juan, edad, 5 años, altura 1,70 m, color de cabello negro. Estos parámetros que se le ingresaron se los va a asignar a sus... Bueno, después obviamente, comportamiento que es correr, va a decir el nombre, que vas a hacer Juan, está corriendo. A este diría, supongo que es Martín. Martín está corriendo. A esta y está corriendo. Entonces, para poder diferenciar uno con respecto al otro, vamos a utilizar el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Ejemplo. Tenemos el molde y acá vamos a hacer los... Este es el molde. Recuerden, vamos acá, vamos a la clase zona. Le ponemos paréntesis. Lo que estamos haciendo es creando un objeto. Estamos creando una persona única con ADN único, distinto a todos, ¿sí? Esto se lo vamos a asignar a una variable persona. Vamos a utilizar los métodos. Punto inicial, le vamos a pasar. El self no se pasa porque es por defecto. Vamos a pasar nombre Martín, edad 29, 80, negro. Creo que sí. Pero también podemos crear otro objeto. Vamos a crear a este. Vamos a crear otro objeto, el molde, persona, entre paréntesis, punto iniciar, el método, una funcionalidad, ¿no? Justamente nosotros pasamos José, 30 de edad, 90 y marrón. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo bueno de esto? A partir de un molde nosotros podemos crear muchas personas, ¿no? En este caso, ejemplo, ponemos, vamos a ejecutarlo esto. Persona, esto es el molde. Ahora lo que vamos a hacer es llamar al molde, setearle distintos valores. Acá estamos creando, iniciando nuestras, mando el comportamiento iniciar. Vamos a pasar los atributos y después lo que vamos a hacer es hacer esto. Vamos a hacer un print, persona 1.nombre, obviamente acá nos va a dar Martín, edad, persona 1.edad, edad es 29, ¿no? De persona 2.nombre me va a dar José, edad, persona 2.edad me va a dar 30. Y después, bueno, lo que estamos utilizando es el método de correr de cada uno. Usamos esto, persona 1, nombre Martín, edad 29, persona 2, nombre José, edad 30. Martín está corriendo y José está corriendo. Por lo tanto, ¿qué vimos? Vimos el molde persona, que el molde persona va a tener atributos, color de cabello, altura, edad, nombre. Además va a tener comportamientos como correr, etc. ¿Qué hacemos acá? Acá estamos creando el objeto persona a partir del molde persona. Estamos inicializando distintos valores a través del método inicial y acá la persona 2 a través del método inicial. Y bueno, llamamos sus atributos desde afuera, aunque está mal, pero bueno, atributo público. Y después utilizamos los métodos de correr. Bueno, terminamos con este repaso. Bien, bueno, después hay algo que se dice constructor. Constructor básicamente es el iniciar, pero que se hace automáticamente. Se llama automáticamente, es como un iniciar automático. Ejemplo acá tengo que llamar iniciar, este método iniciar desde acá. Vemos que le pasamos Martín, 29, 180 y negro. Pero con el constructor init, básicamente Python dice, bueno, el tipo está iniciando atributos. Entonces Python dice, no necesitas llamarme. Ya sé que vos querés inicializar algo. Entonces lo que hacemos nosotros es llamamos a hacer persona y le pasamos directamente los parámetros. De acá, directamente le pasamos los parámetros. En vez de hacer 2 líneas, ahora lo hacemos con una.
Eso es la diferencia. Bueno, este es un repaso tranqui. Ahora vamos a seguir. Ustedes en el curso recuerden que está todo eso. Está acá. Programación orientada a objetos. Acá se ve más en detalle todo el tema. A ver. Bien. Bueno. Es un repaso, ¿sí? No tienen que saber lo exacto. Tienen que saberlo en perfección. Es para que más o menos vean lo que vamos a hacer ahora. Eh, Ahora Donkey Kong vamos a poner orientado a objetos. Obviamente, como vimos Donkey Kong, va a tener el atributo carga, el atributo superficie, el atributo velocidad, posición X, posición Y, ¿no? Velocidad otra vez acá tengo que hacerlo una vez nada más. Pero en este código que vimos, ¿qué moldes se encuentran? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Qué moldes? Nosotros detectamos el molde persona, ¿no? Un rato. ¿Acá qué moldes se encontrarían ustedes? ¿O qué clases? Bien, molde Donkey Kong, ¿no? Sería el personaje, sí. También el molde fondo, ¿no? Ahí tenemos dos. El molde fondo y el molde Donkey Kong. Bien. Bueno, entonces la idea que vamos a hacer ahora es pasar de esto a orientado a objetos, ¿sí? Bueno, vamos entonces, vamos a ver. Bien, nosotros tenemos entonces nuestra clase fondo y nuestra clase personaje, que es el Donkey Kong, ¿no? El fondo, ¿qué atributos tiene? Superficie, la carga de las imágenes, la posición X, la posición Y, el ancho y el alto, ¿no? Métodos no tienen ningún comportamiento en especial. Atributos de Donkey Kong, superficie, ¿no? La carga también, la velocidad de Donkey Kong que se mueve, la posición X e Y, el ancho y el alto. Esos son los atributos. Los métodos que tenemos, actualizar posición, ¿no? Vieron que mientras vamos caminando, vamos moviéndonos, se va a actualizar la posición. Tenemos eso. Bueno, entonces veamos. Vamos a crear nuestra clase fondo, ¿sí? Obviamente es para que herede distintas unidades fondo. Y después tenemos nuestro init, nuestro iniciador, que le vamos a pasar. Solo tenemos que cargar la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle la ruta donde está fondo, ¿no? Imágenes, mono, barra, fondo, monito.png, ¿se acuerda? Bueno, entonces estamos pasando eso. La posición X, la posición Y. ¿Cuál es la posición X? La posición Y. La posición X, la posición Y del fondo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la posición X, la posición Y del fondo? 0, 0, ¿no? Bien. Justamente la posición X y la posición Y van a ser 0, 0. Acá le estamos pasando esos atributos 0 y 0 acá. 0, 0. El ancho y el alto, bueno, el ancho y el alto era 800 y 600, ¿no? Acá estamos creando nuestro objeto fondo. ¿Sí? Acá estamos inicializando todo eso. Estamos inicializando nuestras propiedades. La carga, ¿no? Image, pygame.imagen.load, la ruta, que va a ser esta. La superficie, nosotros lo vamos a, recuerden, vamos a transformar la, la superficie en ancho y un alto que era 800 por 600, ¿no? Que es justamente lo que vamos a usar. Esto es 800 y esto es 600, ¿sí? 600 es 800. Era uno de los dos. Fue la posición X, posición Y, y 0, después el ancho y el alto. Acá estamos iniciando todo. Bien. Vamos a ver entonces. Tranqui, ya en un ratito terminamos. Bueno, vamos a copiar el código, a pegarlo. Hace fondo. Estamos creando nuestro objeto fondo, ¿no? Acá con estos atributos. Bueno, una vez que creamos ese fondo, observar que nosotros tenemos nuestra ventana, ¿no? Y ahora tenemos nuestro fondo. Nosotros sabemos que en nuestra ventana, punto .blit, tenemos que pegar superficies, ¿no? Y como sabemos, fondo tiene un atributo que es superficie. Mire, fondo punto superficie. Este atributo lo que nos va a dar es la superficie de la imagen cargada, ¿no? Entonces, fondo punto superficie, coma, y le pasamos fondo posición X, fondo punto posición Y, que esto es 0, 0. Recuerde. Entonces, esto era el antes, el después con objetos, ¿sí? Vamos a agarrar el atributo superficie, objeto fondo y la posición. Y esto estamos pegando nuestra ventana. Una superficie pero dentro de nuestra ventana. Ejecutamos, nos va a dar lo mismo, porque solamente estamos refactorizando, o sea, cambiando el enfoque orientado a objeto. Y después ahora lo que vamos a hacer es, ahora a Donkey Kong lo vamos a poner orientado a objeto. Obviamente, como vimos Donkey Kong,
Va a tener el atributo carga, el atributo superficie, el atributo velocidad, posición X, posición Y, ¿no? Velocidad otra vez acá tengo que hacerlo una vez nada más. Antes de seguir, me gustaría agradecerte por estar en este curso. Y además, si te está gustando y te está aportando en tu camino de aprendizaje, me gustaría que le pongas un like o un comentario de cómo te está yendo con el curso. Además de compartirlo con tus amigos, o por WhatsApp, o por las redes sociales. Acá te voy a dejar mis redes sociales justamente hablando del tema ese, o mi página web donde ustedes pueden seguirme. Mi página web está todo más organizado. Y por último, si te gusta mi contenido, apoya este canal para que yo pueda subir con más frecuencia y el contenido sea de mayor calidad. Así que tu apoyo va a servir mucho. Vamos a seguir entonces. Pero además va a tener el método actualizar posición. ¿Sí? El método, recuerden que es el comportamiento. Solo Donkey Kong va a tener el comportamiento de actualizar posición. Entonces, ¿qué va a hacer al actualizar posición? Si presionan la tecla izquierda, va a variar su posición. Eje X. La tecla derecha va a variar su posición. X para avanzar. La tecla de arriba va a disminuir. Y así con lo demás, ¿no? Entonces vamos a tener comportamiento que va a ser actualizar la posición del personaje. Y después, obviamente, creamos el objeto Donkey Kong. Para crear el objeto le pasamos la ruta. Después tenemos el color negro. La posición de Donkey Kong. X, la posición Y de Donkey Kong. El ancho, el alto y velocidad. Estos son variables que tienen valores. Ahora se lo veamos. Vamos acá a hacerle clic. Acá está nuestro objeto, nuestra clase Donkey Kong. Y miren, velocidad. Acá cerrar esto. Velocidad es el valor 5. Acá 5. Posición de Donkey Kong es 35. Posición LGI es 100. Ancho 80. Alto 80. Acá creamos nuestro objeto Donkey Kong. Obviamente nosotros queremos pegar en nuestra ventana Donkey Kong. Entonces ventana.blit Donkey Kong. La superficie porque queremos pegar la superficie. La posición donde está Donkey Kong en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto nuestro while quedó de esta forma. Es esto nuestro while. Miren cómo quedó. Muy limpio, ¿no? Quedó limpio, muy ordenado. Ahora sabemos que nuestro Donkey Kong va a tener sus atributos seteados, va a tener su método, su comportamiento que va a ser moverse, ¿no? Actualizar la posición. Tenemos nuestro clase fondo. Acá creamos el objeto fondo también con distintos parámetros. Y listo, así de fácil. Muy fácil, la verdad. Bueno, el otro no sé, el otro no lo estoy controlando, pero bueno. Eh, es muy curioso esto, pero nosotros, como está orientado a objeto, podemos crear otro Donkey Kong. No lo probé, imagínense, no lo probé, lo voy a probar acá. Así como teníamos personas, Juan, María, José, nosotros podemos crear otro Donkey Kong acá. Donkey Kong obviamente le van a tener que poner dos. Vamos a ponerle otra posición, ¿no? Porque si no se van a... Vamos a ponerle directo acá la posición, ¿sí? Le ponerle así, vamos a ponerle, no sé, 55, 55. Porque acá nosotros tenemos el molde. A partir del molde nosotros podemos crear objetos de ese molde. Acá creamos Donkey Kong, a Donkey Kong 2. Bueno, a Donkey Kong 2 lo que vamos a hacer, obviamente vamos a tener que pegarlo. Uy, vamos a tener que pegarlo en una ventana, ¿no? En la ventana. Entonces, Donkey Kong 2 y bueno, su posición, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. Están juntos, no sé si se ve, ¿vieron? Que está junto. Voy a separarlo un poco más, ¿sí? Vamos a poner acá 155 y 155. ¿Por qué no se separa mucho? A ver, habría que pensarlo, ¿no? Hay algo que estoy... Ah, por ahí se están pisando, pero... Ah, bien, bien. Miren acá. La posición, estoy poniendo la posición de Donkey Kong. Lo que quiero es la posición de Donkey Kong 2. Entonces acá tengo que poner Donkey Kong 2 y Donkey Kong 2. Ahora sí, ¿vieron? El otro no sé, el otro no lo estoy controlando, pero bueno. A ver dónde está el chat. ¿Se entendió ahí? Ustedes pueden crear un montón de Donkey Kong. Imagínense. Imagínense la facilidad con que pueden crear personajes. El juego de Donkey Kong, que ustedes observan, ¿dónde está el juego? El juego de Donkey Kong tiene tiene acá un montón de fueguitos que caen, un montón de barriles. Entonces, ustedes solamente crean la clase fuego y crean instancias de esa clase de fuego, objetos de esa clase de fuego, ¿no? Y van recreando el juego. A ver, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Bueno, hacemos esto.
¿Qué es lo que se viene? Porque hay una parte 2, obviamente no voy a estar acá todo el día. ¿Qué es lo que se viene? Lo que vamos a hacer es que el movimiento tenga un movimiento tenga una serie de imágenes asociadas para darle un movimiento acorde a real, ¿sí? Manejo de colisiones y dar un cuerpo al personaje. Traslado, traslado dentro del escenario. Ustedes cuando juegan al Mario Bros. Se va trasladando el escenario. También, bueno, vamos a ver a qué se refiere esto con imágenes asociadas a un movimiento. La realidad que este Donkey Kong que ustedes están viendo, la realidad es que no es así. Cuando presionan la derecha tiene una serie de fotos que generan esa imagen a la izquierda y que parece y que muestra que está caminando, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima. Acá tengo un adelanto de eso. El Mario Bros. Del Mario, porque el Donkey Kong tiene el Mario. Ya creo que no. Ah, esta es el. Qué raro esta. Ah, versión 3 dice. No. Vamos acá, lo tengo en mi computadora. ¿Sí? Vamos a abrir. Era ejercicio. Era. Quiero mostrar. Bueno, este es este. Bueno, para terminar les voy a mostrar esto. Un adelanto, obviamente. Acá estoy presionando la tecla A. ¿Qué hace la tecla? Tiene una serie de movimientos asociados a esa tecla. No es que solamente una imagen. Nosotros en el ejemplo anterior apretábamos a la derecha y me cambiaba una sola imagen. Apretábamos a la izquierda, me mostraba una sola imagen. No, aprieto a la izquierda y me tiene que mostrar una serie de fotos que generen esa forma de caminar, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte. La segunda parte del evento también vamos a ver, vamos a darle solidez a estas cosas. Porque como se ve, nuestro juego anterior, el mono podía traspasar todo. Y eso no está bien. Y bueno, vamos a ver que el Mario salte bien, que el mono tire los barriles, etcétera. Pero bueno, y también vamos a ver eso de que pueda trasladarse en el escenario.